A primera vista todo parece tranquilo. Un guepardo se acerca al agua y bebe calmadamente, atento a su alrededor, como si tuviera todo bajo control. Pero el peligro no viene de la sábana, viene de abajo. Sin previo aviso, un cocodrilo emerge del agua en un ataque fulminante, sujetando al felino con sus poderosas mandíbulas y arrastrándolo hacia el lago. A pesar de su velocidad y agilidad en tierra, el guepardo no percibió la amenaza oculta bajo la superficie. Este tipo de emboscada es una estrategia clásica de los cocodrilos. Lo que ocurre a continuación parece desafiar todas las reglas de la sabana. Una manada de búfalos avanza en bloque y obliga a 5 leones a retroceder, en una escena que pocos esperarían ver. Al fin y al cabo, no siempre los llamados reyes de la selva tienen la última palabra. En el cráter del Ngorongoro, un grupo de leones intentó aplicar la vieja táctica, acercarse en silencio y separar al animal más vulnerable, pero el plan no salió como esperaban. En lugar de entrar en pánico, los búfalos se mantuvieron unidos y respondieron como una auténtica fuerza organizada. La presión colectiva fue suficiente para invertir la situación y obligar a los depredadores a desistir. Resulta sorprendente la facilidad con la que un animal tan grande se mueve en el océano. La orca se desliza con precisión, controla el espacio y convierte la velocidad en una ventaja. En otra escena impresionante, un delfín aún intentó reaccionar tras el primer impacto, pero la diferencia de estrategia fue decisiva. Con un ataque bien calculado, la orca tomó el control de la situación y dejó claro que en aquel enfrentamiento el delfín no tenía ninguna posibilidad. Por suerte, este joven ciervo contaba con reflejos extraordinarios. En la naturaleza, un solo segundo puede separar la vida de la muerte. Con sed, se acercó a una charca para beber agua, manteniéndose alerta a cada sonido y movimiento, y no se equivocó. Al detonar el ataque en el instante justo, reaccionó de inmediato y logró escapar por muy poco de las mandíbulas del cocodrilo. La impresionante migración de los ñus en el río Mara sigue siendo uno de los mayores espectáculos de la naturaleza. Cada año, alrededor de 1,5 millones de estos animales afrontan la misma prueba extrema: cruzar aguas donde los cocodrilos esperan pacientemente. A primera vista el desenlace parece obvio: un antílope frente a 3 rinocerontes, animales capaces de imponer respeto incluso a los mayores depredadores. Pero esta historia tomó un rumbo diferente. En lugar de huir, el antílope se mantuvo firme. Rodeado por gigantes mucho más grandes que él, bajó la cabeza, alineó el cuerno como si fuera un arma y avanzó sin dudar. La actitud sorprendió. Contra todo pronóstico, la determinación fue suficiente para obligar a los rinocerontes a retroceder. Ni siquiera en su propio territorio el cocodrilo tuvo tiempo de reaccionar ante el ataque fulminante de este guepardo. La velocidad fue decisiva. A pesar de ser mucho más grande, un búfalo solitario pierde su mayor defensa: la manada. Al intentar enfrentarse a una leona, se alejó del grupo y acabó cometiendo un error decisivo. Sin apoyo y en clara desventaja numérica, se convirtió en un objetivo fácil para los depredadores. En la sabana, el tamaño no siempre es sinónimo de seguridad, pero la unión sí lo es. ¿Tienes fobia a los bichos? Te damos permiso para cerrar los ojos durante unos segundos. En una prueba fuera de lo común, decidieron colocar una araña, una cucaracha y un escorpión juntos en un espacio cerrado, solo para ver cómo reaccionaba cada uno. La tensión surgió casi de inmediato. La araña y el escorpión permanecieron inmóviles, midiéndose como si ninguno aceptara compartir territorio. Al mismo tiempo, la cucaracha hacía todo lo posible para escapar de aquel escenario nada atractivo. Los escorpiones no son conocidos por hacer amigos, son cazadores solitarios y extremadamente territoriales. Y cuando se encuentran con otro posible rival lo consideran una amenaza directa. Además, ambos portan venenos poderosos, lo que convierte cualquier enfrentamiento en un juego arriesgado. Parece aquella reunión interminable en la que nadie llega a un acuerdo, pero aquí la decisión es mucho más directa.
En el Parque Nacional de los Volcanes, en Ruanda, dos gorilas machos dominantes se enfrentaron cara a cara. El motivo no era menor. Estaban en juego el liderazgo del grupo y el derecho a parearse. En estos enfrentamientos, cada gesto cuenta. La postura, la fuerza y la intimidación sirven para demostrar quién manda, muchas veces incluso antes de que el combate avance. Parece que estamos a punto de presenciar un gran duelo. Dos canguros se colocan frente a frente, se evalúan en silencio y el combate empieza. Las patas traseras entran en acción en un estilo bien conocido en este tipo de disputas. Pero cuando todo indicaba un enfrentamiento entre dos, algo inesperado sucede. Un tercer canguro irrumpe en la escena y decide meterse en la pileta, como si también estuviera en la carrera por el título. Este tipo de situaciones no es tan raro. Durante la época de apareamiento, estos enfrentamientos se vuelven frecuentes y sirven para definir jerarquías, determinar al más fuerte y decidir quién tendrá prioridad en la reproducción. Son 3 contra 1 y aún así, eligieron al adversario equivocado. Ni siquiera los llamados reyes de la selva salen indemnes de estas aguas. Durante el cruce del río, dos leones fueron sorprendidos por un enorme cocodrilo y en cuestión de segundos, lo que parecía un simple paso se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia. Y si esto fuera un ring, estaríamos hablando de auténticos pesos pesados. Durante un safari, un grupo de turistas acabó presenciando una escena impresionante. Dos elefantes machos involucrados en un enfrentamiento directo. Con los colmillos y el peso de su propio cuerpo, cada uno intentaba empujar y desequilibrar al adversario. El suelo temblaba con cada embestida, en una clara demostración de fuerza bruta. En esta casa el sistema de seguridad tiene bigotes. Una zorra curiosa se acercó más de lo debido, sin imaginar quién estaba de guardia. En cuanto percibió la presencia del intruso, el gato reaccionó sin dudarlo. Avanzó con determinación, se impuso de inmediato y dejó claro que ese territorio ya tenía dueño. Ni siquiera el caparazón resistente fue suficiente para garantizar el desenlace esperado. El cangrejo avanzó confiado contra una presa llena de espinas, convencido de que tendría una comida fácil. Poca gente sabe que algunos cangrejos se alimentan de erizos de mar, utilizando sus pinzas para romper las espinas y alcanzar la parte más vulnerable del interior. Y todo indicaba que sería otro de esos casos. Pero la historia cambió. El erizo mostró una resistencia inesperada y soportó el ataque. Tras un enfrentamiento marcado por la persistencia, fue el cangrejo quien acabó desistiendo. El erizo se alejó intacto y el depredador quedó atrás sin victoria y sin cena. A primera vista parecía una oportunidad sencilla, un cocodrilo solo, inmóvil a cierta distancia. Para los leones todo indicaba una presa fácil. Confiados, se acercaron con cautela, pero cometieron un error de cálculo. El cocodrilo no retrocedió ni dudó. En un movimiento rápido y agresivo, avanzó con fuerza total, dejando claro que no estaba dispuesto a ser puesto a prueba. El dueño de este perro puede estar orgulloso. Tiene suerte de contar con un perro tan valiente. El cinturón de campeón está en juego. ¿Quién ganará? El toro blanco estaba ocupado removiendo el terreno con total tranquilidad. Pero al parecer, al toro negro no le hizo ninguna gracia el cambio en el paisaje. Lo que sucede a continuación sorprende. Dos animales grandes, aparentemente lentos, entran en un enfrentamiento intenso, lleno de fuerza y determinación. Una prueba de que cuando estos gigantes deciden medirse, cada embestida se vuelve imposible de ignorar. Lo que faltaba, una pelea a 3. En el Parque Nacional de Yellowstone, dos animales se vieron envueltos en un enfrentamiento típico de la época de apareamiento, conocido como rut. Con la cabeza baja y las astas entrelazadas, se empujaban con toda su fuerza, en una auténtica prueba de resistencia y dominio. Este tipo de choque no es solo fuerza bruta, sirve para definir jerarquías y decidir quién tendrá ventaja durante la reproducción.
Hay un motivo claro por el que los hipopótamos figuran entre los animales más peligrosos del planeta. Cuando tienen crías, las hembras se transforman en auténticas murallas vivientes, dispuestas a todo para proteger a sus bebés. Al salir del agua acompañada por su cría, esta madre hipopótamo se encontró de frente con un enorme cocodrilo, y sin dudarlo, avanzó con fuerza bruta imponiendo su presencia de forma aplastante. Incluso siendo un depredador temido, el cocodrilo acabó cediendo y alejándose. ¿Por qué poner un caballo y a un gallo en el mismo recinto? Parece entrenar mejor que algunos entrenadores. Se suele decir que los zorros son maestros de la astucia, pero esta vez esa fama no duró mucho. Sin dejarse intimidar, un pequeño gato se enfrentó a un adversario mayor y dejó en claro dónde estaban los límites. Estaban arrojando comida cerca del cocodrilo para atraer a los mapaches y presenciar un documental de Discovery Channel en directo. Sin embargo, el cocodrilo estaba más interesado en la comida que los propios mapaches. A primera vista la situación parece injusta. ¿Quién imaginaría colocar en el mismo espacio a un gorila aparentemente vulnerable junto a criaturas tan intrépidas? Pero la sorpresa llega en donde menos se espera. Un ganso, mucho más pequeño, no mostró ninguna señal de miedo. Sin dudarlo, avanzó con determinación hacia el gorila, que acabó retrocediendo, claramente sorprendido. Según imágenes difundidas por el propio zoológico, este no fue un episodio aislado. El ganso ya se había impuesto en otras ocasiones, demostrando que, en la naturaleza, el coraje no siempre va de la mano del tamaño. Ninguna se atreve a acercarse. Está claro que saben que iniciar esa guerra no sería nada inteligente. Parece que esta vez la naturaleza decidió invertir los papeles. Los osos son conocidos por su fuerza y por la temible reputación que los acompaña. Aún así, no siempre el tamaño define quién manda. En un encuentro improbable, un oso negro acabó retrocediendo ante un adversario inesperado: un gato. Parece que esta vez, las leonas quedaron del lado equivocado de la historia. Las hienas volvieron a demostrar que también saben imponer respeto incluso frente a los grandes felinos. En Bushman Plains, en Botsuana, 2 leonas acabaron rodeadas por un grupo de hienas persistentes y agresivas. El ruido constante y la presión del grupo invirtieron por completo los papeles habituales. De cazadoras pasaron a ser el objetivo. Sin alternativa, las leonas subieron un árbol para evitar el enfrentamiento directo, mientras las hienas permanecían abajo, vigilantes y con una postura claramente amenazante. 2 leones logran, durante unos instantes, dominar a un búfalo, pero la ventaja dura poco. Rápidamente, otros miembros de la manada se acercan para cambiar el rumbo de la situación. Las águilas están entre los depredadores más impresionantes del cielo. Dotadas de fuerza, velocidad y una visión extremadamente precisa, logran localizar a la presa a distancia y atacar con una precisión casi quirúrgica. En un rápido picado, utiliza sus poderosas garras para inmovilizar al objetivo. Algunas especies son tan fuertes que pueden llegar a romper huesos, cazando presas mucho más grandes de lo que cabría imaginar. Una prueba de ello ocurrió cuando un águila lanzó un ataque fulminante contra un lobo asiático. ¿De verdad estos zorros pensaron que podían hacer algo contra una manada de elefantes? Y ahora, un combate entre 2 luchadores de gran tamaño. El padre y el hijo hicieron bien en alejarse. A partir de ahora, veré Bambi con otros ojos. Estos 2 claramente se llevan como el perro y el gato. Este rinoceronte descubrió de la peor manera que el tamaño y la fuerza no siempre garantizan la victoria. Demasiado confiado, decidió enfrentarse a un elefante y rápidamente comprendió que había elegido al adversario equivocado. El diálogo y el intercambio de puntos de vista suelen ser formas mucho menos dolorosas de resolver los conflictos.
Definitivamente no es un lugar en el que alguien quiera estar cerca. Después de esto, la expresión abrazo de oso adquiere otro significado. Incluso en entornos controlados, como centros de rehabilitación, hay momentos en los que el instinto habla más alto. Y es entonces cuando surgen los enfrentamientos. Eso fue lo que ocurrió con dos osos pardos sirios, que entraron en una lucha intensa hasta el agotamiento. Dos caballos salvajes llegaron a una granja y demostraron lo poco civilizados que eran. El origen del conflicto fue la disputa por un grupo de hembras. Según los vecinos, la rivalidad fue tan intensa que uno de los caballos llegó a cruzar un río a nado para continuar el enfrentamiento, que se prolongó durante unas 3 semanas. El perro no estaba dispuesto a permitir que un intruso entrara en la propiedad que defendía. Tras varias advertencias, el visitante tuvo que huir. Un visitante inesperado se acercaba a la puerta, uno de los habitantes no le dio ninguna oportunidad. El golpe no parecía muy fuerte, pero fue un knockout claro. Debe de haber formas más civilizadas de resolver los problemas que a cabezazos. Creo que estos caballos entraron en el territorio de alguien de muy mal humor. El toro ni siquiera intenta fingir que le preocupa la bravura de este perro. El gatito es mucho más pequeño y no tiene cuernos, pero en valentía no tiene rival. Supongo que no volverá a molestar a su compañero mientras duerme la siesta. Están luchando por su lugar en la piscina, aunque haya más agua afuera que dentro. Está claro que no tiene miedo de enfrentarse a adversarios mucho más grandes que él. Después de recibir 2 golpes tremendos, decide que es mejor buscar otra estrategia. ¿De verdad es necesario ser tan agresivo? Este perrito ataca rápidamente, aunque huye pocos segundos después. Aún así, recuerda el motivo y vuelve de nuevo al ataque. Hemos llegado al final de otro video. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte, dejar un comentario y activar las notificaciones. ¡Hasta la próxima!